3 minutos de la mañana. Estamos de vuelta con ustedes con nuestra siguiente entrevista, y es que el resultado de la consulta popular y referéndum nos lleva a analizar las fortalezas y debilidades comunicacionales que prevalecieron durante la campaña electoral. Para tal efecto, hemos invitado en esta mañana a Nicolás Castro, coordinador de la Escuela de Comunicación de Medios Digitales UIDE. Estimado Nicolás, qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido. Gracias por aceptar esta entrevista. Quisiéramos, junto a usted, poder analizar y que nos cuente qué se puede destacar de lo que fueron las campañas por el sí y por el no en materia comunicacional, y de qué manera la forma de comunicar en ambas campañas incidieron en el resultado final. Bienvenido. Buenos días, Luisa. Muchas gracias por la invitación. Y a ver, partamos del análisis de cómo se construyeron las dos campañas a nivel comunicacional. Empecemos por la ganadora, que fue la campaña del no. En la campaña del no, nosotros sí podemos decir que algo que le benefició fue que no hubo un movimiento político que haya abanderado esta causa. Si bien ayer muchos sectores políticos se atribuyeron la victoria, entre esas del correísmo y entre esos otros movimientos políticos, sí se puede ver que ya a nivel de cómo se de cómo se construyó la campaña por el no, podemos llegar a la conclusión de que algo que benefició esto es que no hubo una bandera política. Se sintió algo mucho más social, algo mucho más de inconformidad de la población con ciertas políticas públicas y con ciertas críticas a la gestión del presidente Daniel Noboa, pero en esa inconformidad hubieron muchas voces que digamos que fueron posicionando ciertos mensajes, sobre todo a partir de los errores que se cometieron alrededor de la campaña por el sí. Y ahí empalmo con lo que pasó alrededor de la campaña por el sí. Si bien el gobierno intentó construir una narrativa a partir de la lucha contra la inseguridad, porque de hecho un eventual constituyente lo que hubiera permitido era fortalecer desde el discurso de la campaña por el sí, desde el discurso de ADN, hubiera permitido tener más herramientas contra la lucha contra la inseguridad en sí. Pero vimos que a partir de eso se empezaron a sacar extractos que de cierta manera permitieron que no haya una coherencia narrativa. El tema de la ministra del Trabajo alrededor alrededor de los décimos, este tema de que se haya adelantado el 13º sueldo, también hubo mensajes que no contribuyeron a generar una unidad y que sobre todo a la gente le generaron un ruido, porque si bien había un discurso que la gente entendía que eran las causas, que era la inseguridad, nunca se entendió bien cuáles eran las consecuencias o cuáles eran los efectos concretos de una constituyente. Entonces, en la medida que no se trabajó, o en la medida que la campaña del sí no enfatizó y no posicionó bien los mensajes de qué es lo que hubiera pasado en el caso de ganar el sí, más allá de una eventual lucha contra la inseguridad, que es algo que el gobierno ya ha posicionado desde hace 2 años que asumió el poder. Esto generó, esto no permitió conectar con el electorado, y además hubieron estos errores que permitieron posicionar golpes de efecto en plataformas digitales. Lo que pasó sobre todo con este tema de que pusieron este extracto en el que el presidente mencionaba que la Constitución iba a ser redactada con inteligencia artificial, el tema de la seguridad social, el tema de la salud, justamente fueron golpes de efecto que a la gente le generó miedo, y esto después se evidenció en cuál fue el resultado que vimos que vimos del domingo. Ahora, Nicolás, varias puntualizaciones, porque se me fue largo con todo, pero bien, vamos con varias puntualizaciones. Por ejemplo, ¿no cree que fue muy poco tiempo para la campaña, habida cuenta de la importancia de lo que se le estaba preguntando al Estado, al soberano, al pueblo, que es el dueño de las decisiones importantes que deben tomarse para el país? ¿O era suficiente con ese tiempo de campaña? Eso es lo primero. Sí, primero hay que entender que los plazos vienen establecidos por el Consejo Nacional Electoral, y sí considerar que el gobierno, en la medida que
ya tenía claro cuál era el norte que iba a seguir al inicio de su gestión. Sí posicionó el tema de vamos a una constituyente, el tema que de cierta manera que trastocó desde un tema, desde un punto de vista político fue el paro, y un paro que se alargó más casi un mes. Entonces, eso de cierta manera hizo que la gestión se haya concentrado más en resolver esta crisis que de cierta manera en posicionar el mensaje de cuáles eran los beneficios de una constituyente en sí. Y además, en la medida que hubo un paro y que hubo todos estos golpes de efecto que la oposición logró como que calar en el electorado, sí podríamos analizar que esto generó desconfianza, que al final esto se tradujo en los resultados en sí. Además, sí es importante entender que en un mes y explicar todas estas, digamos, todo lo que conllevaba una elección puede resultar corto, pero finalmente cuando hemos visto que una campaña está bien hecha, logra conectar con el electorado. Se podría decir que sí, que podría ser un periodo bastante corto, el definido por el Consejo Nacional Electoral, pero finalmente sí entender que la campaña por el sí tenía todo este aparataje estatal, pero lastimosamente estuvieron concentrados en el tema del, digamos, no lastimosamente, pero sí entender que hubo muchas crisis que tuvieron que gestionar y que eso de cierta manera pudo haberles afectado en el tema de cómo construyeron el discurso para la campaña por el sí. Ahora, algunas personas me preguntaban, en este caso a mí, como comunicadora, porque muchos no alcanzaban a comprender o a entender cuál era el sentido, la motivación o la razón de cada una de las preguntas. Y tal vez esto se pudiera dar, no sé, se me ocurre pensar, porque no tenemos siempre el hábito de informarnos o de leer. Se consume hoy por hoy mucho de lo que hay en redes sociales, pero no existe, y eso es algo real, en nuestro país, el hábito de la lectura. Tanto es así que habían personas que votaban, pero que no se molestaban en leer los reglamentos o sí, cada uno de los reglamentos que acompañaba a cada una de las preguntas. ¿Cree que eso también pudo haber incidido? Es decir, en votar sin el suficiente conocimiento de lo que se quería. Eh, Coincido con su lectura, Luisa, pero uno sí debe entender que esto no es un fenómeno nuevo, y no creo que esto se responde, no solo se limite al tema del auge de las plataformas digitales. Que la gente tome decisiones emocionales en el que no analicemos pros y contras, en el que la gente no lea los anexos de las preguntas, porque de hecho yo creo que menos del 1% de la población se dio el trabajo de leer cuáles eran los anexos que estaban detrás, o sea, que sustentaban cada una de las preguntas en sí. Pero no es algo, digamos, que es un fenómeno nuevo. Yo creo que a lo largo de la historia, incluso en la Grecia antigua, ya se hablaba del problema de los sofistas que conectaban emocionalmente con las personas y que los engañaban a partir de las emociones en sí. Entonces, si tenemos en cuenta que el ser humano en general normalmente toma decisiones basadas en componentes emocionales, uno como comunicador político tiene que partir de ese hecho y a partir de ahí ver cómo todo ese discurso racional, cómo todo ese discurso que que permitiría convencer a la gente, cómo se le va moldeando en los lenguajes de las plataformas digitales y en función de lo que la gente quiere escuchar, tomando en cuenta el contexto que vive el país Ok, en aquí sí. un punto Entonces, de orden, Nicolás. ¿Quiere decir entonces que desde su respetable perspectiva y como experto en comunicación política, tal vez faltó más ponerle esa emoción al momento de transmitir ese mensaje para convencer al electorado? exactamente, porque el tema de empezar a justificar todo desde un punto de vista racional y si hagan algo que conecte o que mueva realmente a la gente, yo sí siento que fue lo que de cierta manera faltó en la campaña por el sí y que él no supo capitalizar bien, porque si es que vemos la campaña del no, que sacó todos estos golpes de efecto, que como mencioné, el tema de los décimos, el tema del trabajo por horas, el tema de este tema, digamos, del IES, de la salud, que son gente que a la gente le preocupa y que la campaña entendió que
que son cosas que indignan, que mueven, que el miedo finalmente moviliza. Y eso es lo que después a la gente le llega. Y además, incluso si es que uno analiza qué fue lo que sacó la oposición los últimos días, ve que otra vez sacaron el tema de los niños de las Malvinas. Entonces son casos y son golpes de efecto en plataformas digitales y que también permiten de cierta manera a la gente crearse una desconfianza o un miedo que es entendible, pero es justamente eso, que las personas al final del día no toman una decisión tan racionalmente y si algo les genera desconfianza, van a actuar en función de ello. Y eso Usted ha creo que fue lo tocado que otro marcó también una punto. diferencia. Usted ha tocado otro punto que lo hemos conversado aquí con algunos invitados, algunos entrevistados, y es el tema de que quienes estaban a favor de la tendencia del sí hablaban de una campaña sucia, de una campaña que buscó desinformar a toda costa, aprovechándose, como usted lo señala, tal vez de que pudo a ratos haber existido en ciertos casos algún tipo de desconexión emocional, de darle mayor emotividad a la campaña por el sí. ¿Hubo campaña sucia? A ver, desconocer que en todo proceso electoral hay campañas sucias sería engañar a la gente. O sea, yo creo que en toda campaña hay esa parte de ensuciarse las manos. Y ojo, esto no lo estoy diciendo desde un punto de vista ético donde todas las campañas tendrían que ser transparentes y todos basarse en lo racional y todo basarse en una confrontación de ideas, que eso sería el ideal que nosotros esperamos, sí, pero desde el punto de vista de comunicación política y entendiendo que la gente toma decisiones muchas veces desde la desinformación, muchas veces toman decisiones emocionales y que no se guían por un parámetro estrictamente racional. Esto sí lleva a entender que en toda campaña va a haber este componente de afectar la imagen o de, más que nada, de descontextualizar, porque ojo, la gente, sobre todo en consultas populares, toma la decisión a partir de un contexto y en este contexto en el que de cierta manera se relacionó digamos, esta visión del gobierno con algo negativo o de cierta manera se concentró en generar desconfianza en el electorado hacia la propuesta del gobierno, tuvo mucho más fuerza en sí. Pero entonces el tema es que sí hubo campaña sucia, obviamente como en toda campaña, pero entendiendo que en comunicación política las campañas muchas veces están diseñadas para eso, para generar desconfianza, porque la desconfianza mueve e incide en las decisiones de voto. Ahora, Nicolás, el gobierno nacional, a través de el presidente de la República, como un demócrata, ha dicho respetar y aceptar la voluntad del soberano. Y en función de aquello, trabajar con las herramientas que posee en el marco jurídico constitucional para poder llevar adelante todas y cada una de las acciones que le permitan cumplir su plan de gobierno en favor de las familias ecuatorianas y de poder garantizarles todo aquello a lo que el presidente se comprometió. ¿Cuán importante va a ser a partir de este momento en adelante? Ya estamos viendo que ha comenzado a tomar algunas acciones, hay cambios en su gabinete. ¿Cuán importante será el soporte que tenga en la parte comunicacional, en la parte de vocería? ¿Cree usted que ameritan hacer ajustes, cambios? Porque sin lugar a dudas, el comunicar bien, el comunicar correctamente los aciertos del gobierno, que los ha tenido y son muchos, sobre todo y particularmente en el tema del manejo económico. Hemos visto cómo ha descendido sustancialmente el riesgo país, la gestión diplomática que ha permitido lograr este acuerdo marco que finalmente elimina a cero los aranceles de 105 productos que podrán llegar a los Estados Unidos, golpes certeros en contra del crimen organizado, la captura y extradición de Fito, ahora de Pipo y demás. Eso es algo que es innegable, que es importante. Ha habido grandes aciertos y una muy buena gestión, que falta afinar en otras áreas, sin lugar a dudas. Nadie es infalible, pero cuán importante y vital va a ser a partir de este momento en adelante y luego de este resultado
el manejo de una buena vocería y comunicación política para poder dar a conocer e informar del trabajo que se viene realizando, para que, como usted dice, no solamente se informe, sino que exista esa conexión emocional que llegue y que cale en la gente, que vea lo que se está haciendo y los resultados que se dan. Listo. Desde el punto de vista de comunicación política, esto se tiene que entender que en comunicación de gobierno, porque la comunicación de gobierno es quizá el área más compleja de gestionar en temas de comunicación política, porque quizá el tema de las elecciones o el marketing político hay mucha más área de especialidad y en la medida que es un tiempo concreto es mucho más sencilla de hacer, pero en la comunicación ya de gobierno, cuando realmente las autoridades tienen que dar cuenta de lo que están haciendo, transformar la gestión en comunicación es complejo, porque como ahorita usted menciona el tema de que descendió el riesgo país. Uno puede comunicar esto, pero la mayoría de las personas no lo van a entender, porque finalmente son cifras que a la larga a la mayoría de personas no le transmite nada. O sea, al ciudadano de a pie, a la persona que vive en un barrio popular, este tema no es que le afecta, o sea, a ver, puede tener como que una incidencia en su cotidianidad, pero si uno no le sabe explicar, la persona no lo va a entender en sí. Entonces, desde el punto de vista de qué es lo que debería hacer el gobierno de Daniel Noboa en los siguientes, digamos, en todo el periodo de gobierno que básicamente está todavía entero, tiene que concentrarse en cómo yo convierto la gestión en una comunicación que me permita conectar con la ciudadanía. Y eso creo que sí es algo que las personas que están detrás deben entender. Comunicar no es informar, porque uno puede decir un montón de cosas, uno puede utilizar todo el aparataje estatal, las plataformas digitales y contar lo que están haciendo, pero la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿realmente estamos conectando con las personas en sí? Porque podemos tener un montón de alcance y llegar a un montón de personas, pero la cuestión que uno tiene que entenderse es, ¿están entendiendo o están teniendo la visión de país que yo quiero que ellos tengan en sí para caminar juntos y de la mano? Eso es el tema en comunicación política. Comunicar no es únicamente informar, no es solo decir cosas, es conectar, es el hecho de generar un vínculo de confianza que se generó o que de cierta manera se construyó en las elecciones en sí. Pero que vemos ahorita que después de 6 meses, a partir de que no ha habido una estrategia coherente, porque ojo que aquí hablamos de el hecho de mantener una unidad comunicacional, y eso es algo que quizá el gobierno al inicio lo hacía bien, pero aquí ahorita en el tema de la campaña vimos que esto no se dio. O sea, vemos que el hecho de mantener una unidad en el mensaje y que después todo, o sea, de ciertos voceros, ciertos ministros hayan posicionado mensajes que no tenían nada que ver con la visión del presidente y que además al presidente después le toca salir a desmentir cosas que se dijeron y tener que explicar eso genera una imagen negativa, porque si después vemos que un ministro dice algo y después el presidente tiene que salir a desmentir y salir a dar cara por cosas donde tuvo que de primera mano haber ya toda una unidad en el mensaje, sí genera de cierta manera un poco de desconfianza en las personas y es entendible, porque si es que se dice una cosa y después se sale con otra, por más que la gestión esté caminando bien, a la gente ya le genera un ruido. Mire usted qué importante. Y en ese sentido, me imagino la comunicación política brinda estrategias. ¿Cuáles son esas estrategias que podrían aplicarse para poder implementar estas recomendaciones válidas que usted está formulando como experto en esta mañana? Ya. Primero, uno debe entender, a ver, hay como que algunas estrategias que pueden funcionar. O sea, lo primero que uno tiene que construir es una visión de país, algo que la gente se una y un sueño hacia el cual nosotros tenemos al cual vamos a caminar en sí. Porque ojo que lo que le hace la comunicación en general es construir percepciones, es ver cómo yo entiendo la realidad. Pero si es que yo todo el tiempo estoy viendo en el que me dicen que mi realidad es el desempleo, es la crisis y no salimos de eso y que únicamente estamos o sea, o nos construimos la percepción de que el país siempre va a estar sumido en digamos, en una crisis constante, difícilmente la gente va a conectar. Lo primero que uno tiene que construir con una comunicación política es una historia y lo que muchas veces se conoce como un mito político de hacia dónde nosotros queremos construir. Que hay, digamos, son ciertas son malas las comparaciones, pero
Algo que el presidente Correa en su momento hizo fue esa construcción de país basado todo en esta cosa del ferrocarril y toda esta cuestión simbólica y agarrarse del hoy al faro, etcétera, etcétera. Y no es para decir que el presidente Daniel Noboa tenga que hacer lo mismo, pero lo que sí hacía bien es construir esa visión de país en el que la gente entendía hacia dónde queremos caminar. Y creo que eso en primera instancia es fundamental en temas de comunicación política. Otro tema tiene que ver con el hecho de cómo se preparan ante una crisis. El tema de estar en el ejercicio del poder. Yo sé que uno no puede anticipar la crisis. El estratega de comunicación política, los asesores que digan que uno tiene que anticiparse a la crisis es mentira. Las crisis políticas van a estar a la orden del día. O sea, el tema de que siempre pasa algo, hay una inconformidad con la ciudadanía, algún vocero dice cosas que no tenía que decir, como algo que ya lo he mencionado en repetidas veces, o que rivales políticos intentan desinformar. Estas cuestiones van a pasar y van a pasar siempre. Parece que tuvimos algún inconveniente con la conectividad en este caso. Tuvimos algún inconveniente con la conectividad, hemos perdido la conexión con Nicolás Castro, experto en comunicación política, coordinador de la Escuela de Comunicación y Medios Digitales de la UIDE. Él hacía referencia a diferentes estrategias de comunicación política que pudieran aplicarse de cara a los nuevos retos y desafíos que deberá acometer y enfrentar el gobierno nacional en esta nueva etapa, luego de que se difundieran y se conocieran los resultados de la consulta popular y referéndum. En todo caso, agradecemos a Nicolás Castro, quien tuvo la deferencia de darnos a conocer sus valiosas y respetables opiniones. Hay información importante en estos últimos 5 minutos que quiero compartir con ustedes, amables oyentes, que tiene que ver con información oficial. Vamos en este momento a compartirla. Es esencial dar a conocer información que emana por parte del gobierno nacional. Y esta es la siguiente. El presidente Daniel Noboa publica el reglamento a la ley que permite la rebaja de impuesto a la renta a cambio de donaciones a las Fuerzas Armadas y la Policía. El reglamento general a la ley de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional regula la aplicación de los incentivos tributarios y las donaciones para estas dos instituciones. Así es, así como lo escuchan, a través de este reglamento se crea el Comité de Calificación y Certificación para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía. Este se encargará de instrumentar y coordinar